Aleluya. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado Mirando hacia la tumba vacía. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Los de aquí escucharon? ¿Cómo dije? Mirando hacia la tumba vacía. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en su sentido figurado también le volvió a recibir. A Dios sea la gloria. El domingo pasado estuvimos hablando de Abraham y hoy vamos a seguir conversando, hablando, enseñando sobre la vida de este hombre de Dios. Abraham fue el primero en creer en la resurrección de los muertos. Esto quiero que lo grabe en su cabeza. Abraham fue el primero en creer en la resurrección de los muertos. Voy a hacer un breve resumen para los que no vinieron el domingo pasado. A veces tenemos la costumbre de fallar un domingo sí, uno no. Para ustedes voy a hacer un resumen. ¿Quién es Abraham? La historia de Abraham comienza en Génesis 12. El versículo 1 al versículo 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el primer encuentro entre Dios y Abraham. La Biblia nos enseña que Abraham tenía 75 años cuando recibió esta promesa de Dios. En Génesis 21, me voy a saltar un tramo de la historia de Abraham para ir directo a donde quiero llevarles. En Génesis 21, del 1 al 6, Abraham por fin puede engendrar un hijo en Sara, su mujer. El nombre de ese niño era Isaac. El asunto es que cuando Abraham recibe el milagro de Dios en su vida, ¿cuántos años tenía? Tenía 100 años. ¿Cuánto habían transcurrido? 25 años. A veces usted recibe una promesa de Dios o ha orado y ha sentido que Dios le ha hablado, ha leído la Biblia y siente que la Biblia recobra vida para usted y sale diciendo: Dios me habló, me dio una promesa, y piensa muchas veces que al día siguiente ya todo está resuelto. Y muchas veces es así. Incluso Dios puede, y lo ha hecho, resuelto cosas antes que usted termine de orar. Pero hay otros casos, como el caso de Abraham, que para ver el cumplimiento de la promesa pasaron 25 años. El niño comenzó a crecer. Abraham veía un hijo
pero también veía algo más. ¿Qué veía? Una nación. Porque Dios le dijo, yo haré de ti una gran nación. Isaac era la promesa de Dios de una nación grande, bendecida, tan bendecida que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando este niño comenzó a crecer, está en el capítulo 22 de Génesis, un día Dios se le aparece a Abraham y le dice, que lo hizo para probarlo. No lo estaba haciendo, como decimos nosotros hablando, no lo estaba haciendo en serio. Quería probarlo. Y Dios le dice a Abraham, oye, ¿por qué no me entregas a tu hijo? ¿Por qué no lo llevas al altar? Recuerda que el domingo pasado hablamos del altar. Le dice, ¿por qué no lo llevas al altar y lo ofreces en holocausto? Un holocausto era esa ofrenda que se ofrecía en el altar, en el fuego, y tenía que consumirse hasta volverse cenizas. Mira lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Ahora, siga conmigo por favor para que pueda disfrutar lo que todo esto significa. En primer lugar, es un anciano de más de 100 años. Era un abuelo papá. Tiene a su primer hijo con su esposa Sara. Ya está creciendo. Es posible que cuando esto ocurrió, Isaac ya era un adolescente. Y de repente Dios le dice, entrégame a tu hijo, entrégame a la nación, entrégame la promesa y vuelve la ceniza. Esto no es fácil. Esto no es nada fácil. Ahora, cuando usted lee la Biblia, va a observar algo que yo observé y que me llamó la atención. Cuando Dios dijo, ofréceme a tu hijo, Abraham agarró la leña, se llevó la caja de fósforos, se llevó el combustible, se llevó al niño. Y en ningún momento en la Biblia Abraham muestra un rasgo de angustia, de sufrimiento, de dolor, de desesperación. Porque usted sabrá muy bien que a veces obedecemos con lágrimas en los ojos. Estás en obediencia, pero no lo quieres hacer. Lo haces porque amas a Dios y dices, Dios me lo dijo, yo lo hago, pero estoy llorando. Pero en ningún momento va a encontrar en la Biblia que Abraham mostró un rasgo de preocupación, de lágrima, de angustia, de Señor, ¿por qué me haces esto? Entonces, me llevó a hacerle una pregunta en la Biblia, a la Biblia. ¿Por qué Abraham no muestra dolor, ni angustia, ni pena? En Hebreos capítulo 11, abre tu Biblia, versículos 17 y 19, vas a encontrar la razón por la cual Abraham no muestra ningún tipo de sentimiento negativo a lo que Dios le está pidiendo. Dice la Biblia, por la fe Abraham, cuando fue probado, puesto a prueba, ofreció a Isaac, incluso ya lo tenía acostadito y amarrado sobre la leña. Y dice así, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, es decir, Abraham, ofreció a su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada una descendencia. Pensando, aquí viene la clave, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Escúchame, ¿por qué Abraham no muestra angustia, ni lágrimas, ni dolor cuando lleva a su hijo a sacrificar?
Lo acabo de leer. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Tenía fe en qué? Que Dios tenía poder ¿para qué? ¿Cómo? ¿Están hablando en lenguas? ¿Tenía poder para qué? Para resucitar a los muertos. ¿Sabe por qué Abraham no tiene angustia? Porque él sabe que el Dios que le está pidiendo que le entregue su hijo, se lo va a devolver. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? No lo sé. Pero tú me diste una promesa que ibas a levantar de él una gran nación. Y yo creo que tú tienes poder para resucitar a los muertos. Por eso la gente de fe no anda llorando. La gente de fe no anda angustiada. La gente de fe no anda arrancándose los cabellos. Yo ando sin cabello, pero no porque me los arranqué. La gente de fe no anda rezongando por las esquinas ni maldiciendo. Él sabe que el Dios en que nosotros creemos es poderoso para darle vida a lo que está muerto. ¿Alguien puede creer eso? Diga conmigo, Dios es cumplidor de promesas. De manera que Abraham no tiene angustia, no tiene ni la más mínima pizca de ansiedad, porque Abraham tiene dos cosas que lo acompañan. Lo acompaña la fe y lo acompaña la esperanza. Abraham está lleno de fe y de esperanza. Tiene fe para el presente, tiene esperanza para el futuro. Él camina pensando que el Dios que le dio la promesa no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para retractarse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y aunque las circunstancias te digan que todo está acabado, que todo está muerto, que nada va a servir, servimos a un Dios que trae de la muerte a la vida. Dios resucita lo que está muerto. ¿Pueden alabar al Señor? Pero esto me llevó a hacerme otra pregunta. ¿Cómo sabía Abraham que Dios resucitaba a muertos? Cuando lees el Antiguo Testamento, en especial Génesis y el libro de Éxodo, te das cuenta que Dios se autorrevela al hombre, a la humanidad. Y si Dios se autorrevela, entonces la revelación acerca de Dios es una revelación progresiva. Y sigue siendo progresiva, aun cuando la palabra de Dios está aquí y está completa. Pero el ser humano va descubriendo ese Dios infinito. El ser humano finito va descubriendo a ese Dios infinito. Y Abraham, a diferencia de nosotros, ni siquiera tenía la Biblia. Él le iba conociendo. Por eso la Biblia dice que él era el amigo de Dios. Ahora, cuando ellos conocían a Dios, ellos le ponían un nombre a Dios. Cuando Dios los sanaba a los enfermos, ellos no sabían que Dios sanaba enfermedades. Entonces le llamaban Jehová Rafa. Él es el sanador. Cuando veían que Dios le daba las batallas imposibles de ganar, Él es Jehová, nuestra bandera y nuestro estandarte. Cuando vivían en angustia y de repente sentían su paz, conocían que Jehová era Shalom. Jehová es nuestra paz. Y así sucesivamente. Ahora yo me fui a la Biblia y comencé a ver dónde resucitaron un muerto para que Abraham creyera que Dios resucita muerto. Y resulta que en ningún lugar de la Biblia antes de Abraham se levantó ningún muerto.
entonces la pregunta se hacía más potente. ¿De dónde sacó Abraham que Dios podía resucitar a un muerto? ¿Quieres saber la respuesta? Dígamelo, porque si no me voy ya. Terminamos aquí. Juan capítulo 8, versículo 56 comienza a explicarnos la propia Biblia cómo Abraham supo que Dios resucitaba a muertos. Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, está hablando Jesús a los judíos. Abraham, vuestro padre, se gozó, tiempo pasado, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Wow. Génesis 27 dice que Abraham era un profeta. Los profetas de la Biblia tenían un don extraordinario de parte de Dios de poder ver ¿qué? El futuro. Y Jesús dice en Juan 8:56, Abraham vio mi día. Y él lo vio y se gozó. Ahora le pregunto a usted, ¿a qué día se está refiriendo? El día más importante. Abraham pudo ver a Jesús en la cruz. No fue el único en el pasado que vio a Jesús antes de morir. Isaías, el profeta, también 700 años antes de Cristo, especificó en el capítulo 53 de su libro lo que iba a pasar en la cruz. Pero Abraham vivió en relación a Jesús 2000 años antes. Y él pudo ver la cruz y ver a Jesús muriendo como un cordero, derramando su sangre por los pecados de la humanidad. Pero también Abraham vio cuando al tercer día la muerte fue absorbida por la victoria de Cristo. Aleluya. Él resucitó. Alabado es su nombre. Wow. Entonces entiendo una cosa. Abraham sí vio, fue el primero en ver la resurrección. Ni siquiera fueron aquellas mujeres que siempre decimos la primera que la vieron. No. Mucha gente vio a Jesús resucitar antes que ocurriera físicamente. Porque todo lo que ocurre en la eternidad ya está hecho. El profeta vio la eternidad. Ahora, cuando el profeta ve que la tumba está vacía y ahora Dios le está pidiendo a su hijo para que lo sacrifique, el profeta tiene una visión futurista y él en esa visión está viendo la tumba vacía después de haberlo visto crucificado en el Calvario. Entonces Abraham dice, si él resucitó, si él después de 3 días salió de entre los muertos, el Dios que me ha dado la promesa a mí de una gran nación podrá levantar de la muerte a mi hijo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por eso la Biblia dice, y vuelvo a repetir el texto, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Este texto comienza diciendo: por la fe Abraham cuando fue probado. Cuando fue probado, lo único que le dio la victoria fue tener una visión de la tumba vacía. Y aquí hay algo que me llama la atención. Los historiadores dicen que Abraham vivió entre 1700 y 2000 años antes de Jesús. Nosotros hoy estamos próximos a celebrar los 2000 años de la muerte de Cristo en el Calvario, en el 2033. Abraham tenía que mirar hacia el futuro y mirar en aquella visión, ¿mirar qué? La tumba vacía. Pero ya nosotros estamos en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Alguien lo sabe? Mirar hacia el pasado. Mirar 2000 años atrás y ver que hay una tumba completamente vacía. Y si esa tumba está vacía, escúchame, el texto bíblico dice: Abraham cuando fue probado. Cada uno de ustedes, de diferentes formas y maneras, son probados. Pasamos por pruebas, por aflicciones, por luchas, por ataques. Y la única manera de vencer es tener una visión de la tumba vacía. Porque el Dios que sacó de la muerte a su Hijo nos levantará también con su Hijo para vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tú tienes que tener una visión clara de la tumba vacía. Alguien me dijo una vez: pastor, yo creo en todo lo que usted predica, pero no sé, no me entra en la mente eso de que Jesús resucitó. Pues si usted no cree que Jesús resucitó, no tiene nada que hacer aquí. Está perdiendo su tiempo. Fue lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: si Él no resucitó, vana es nuestra fe y seguimos bajo nuestros pecados y seguimos condenados y seguimos sin esperanza. Pero en el mismo capítulo 15 de Corintios, Pablo de manera magistral explica cómo el Señor se apareció a más de 500 personas después de que todo el mundo lo vio crucificado y lo vio morir. Y si Él resucitó, entonces nuestra fe no es vana ni vacía, sino que nuestra fe tiene un fundamento firme. Cristo ha resucitado y el resucitado está entre nosotros esta mañana. No hay nada imposible para Dios. Escúcheme. ¿Habrá algo más difícil que traer a un muerto a la vida? ¿Hay algo más difícil? Déjeme decirle, no hay nada más difícil. Lo que yo quiero decirte es que si Dios tuvo poder para sacar a Jesús de la muerte, ¿no tendrá poder para sanarte de tu enfermedad? ¿No tendrá poder para ayudarte a pagar tus deudas? ¿No tendrá poder para salvar tu matrimonio? ¿No tendrá poder para cambiar tu mal carácter? ¿No tendrá poder para romper las ataduras del pecado y de los vicios? ¿No tendrá poder para cambiar tu vida? Estimado hermano, levántate y adora a Dios en esta hora, porque no hay nada imposible. Pero hay que mantenerse mirando la tumba vacía. ¿Estás aquí? Primera de Pedro 1, versículo 3. El apóstol Pedro dijo:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo. Nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Y qué es lo que produce esa esperanza viva? Siga el texto bíblico. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué me da a mí esperanza hoy? Saber que Jesús resucitó. ¿Qué significa esperanza? Escucha. Esperar con anhelo y placer. Eso es esperanza. Estoy esperando con anhelo y placer. Esperanza es esperar con confianza. Esa es la diferencia entre la esperanza y la fe. La fe es para el hoy. La esperanza es para el mañana. Sin esperanza es imposible tener fe. Esperanza es la expectativa ferviente de que algo bueno va a pasar. Lo repito, es la expectativa ferviente de que algo bueno va a pasar. Quizás hoy no es mi mejor día, pero algo bueno viene en camino para mí. Eso es esperanza. Entonces, como tengo esperanza de que algo viene en camino, entonces fortalece mi fe para poder vencer en este día malo. Presente. ¿Estás entendiendo hasta aquí? ¿Qué es lo que me da esperanza? ¿Alguien lo puede decir? No. Por Dios, ¿dónde están ustedes? ¿Qué es lo que me da esperanza? Una tumba vacía. Por Dios. Por eso salimos a veces, el pastor dijo, y yo no dije, yo los escucho y digo, pero yo no dije eso. Madre mía. Lo que me da esperanza es una tumba vacía. Ahora, cuando hablamos de esperanza, quiero enfocarme en dos cosas. Una esperanza en la tierra y una esperanza eterna. La mayoría de los cristianos no tienen problema en pensar en una esperanza eterna, pero pareciera que viven sin esperanza en la tierra. Yo citaba lo que decían los filósofos en la antigüedad. Decían, lo mejor que le puede ocurrir a alguien es no nacer. Y lo segundo mejor es que si nace se muera el mismo día. Eso lo decían los filósofos griegos. ¿Y ellos en qué basaban esto? En la observación de la vida que llevaban las personas. Vidas vacías, tristes, afligidas, adoloridas, golpeadas, sin esperanza. Pero hoy estoy aquí para decirte que en esta tierra maloliente, en esta tierra sin valores, sin principios, en esta tierra que se enrumba a una crisis económica peor que la que ya tiene, lo que aquí estamos, podemos seguir diciendo, yo tengo esperanza. Porque gracias a Dios yo no dependo del Banco Mundial, yo no dependo de Alemania, ni de Francia, ni de los de Estados Unidos, ni del Reino de España, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que sacó de la muerte a su unigénito Hijo, Jesús. Siempre tengo esperanza. Como decía la hermana que alguien se dio 2 cucharadas de arroz y se llenó. Yo creo eso. Incluso puedo creer que el arroz sepa carne. Entonces no hay miedo a la escasez porque Dios proveerá. No hay miedo a la angustia porque Él será nuestra paz.
No hay miedo a la enfermedad porque Él es nuestro sanador. Hay una esperanza en esta tierra. Diga conmigo, lo mejor está por venir y lo mejor está en el Señor. Dígalo otra vez, lo mejor y lo mejor, hay esperanza. Y tenemos una esperanza eterna. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si yo me voy ahora, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos espera una gloria eterna. Levanta tu mano, aleluya. El mismo apóstol Pablo decía, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos para ese día, no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos alzados a las nubes y estaremos cara a cara con el que venció la muerte. Jesucristo es su nombre. Yo tengo una esperanza presente y una esperanza futura, porque mis ojos están puestos en una tumba vacía. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Primera de Corintios 6:14, el último versículo que voy a leer. Dice así: y Dios que levantó al Señor. En el griego, aquí la palabra levantó en el griego es la misma palabra que se utiliza cuando se traduce resurrección. Y el Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esa es mi esperanza. Aquel hombre que un día me dijo que él no creía en la resurrección, 5 años oyendo el evangelio. No hay manera, dicen, no hay manera que eso me entre. Estar en la iglesia y no creer en la resurrección, estar en la iglesia y no creer que Cristo viene, estar en la iglesia y no creer que de la muerte seremos levantados, estar en la iglesia y no creer que hay vida en el cielo, sencillamente es perder el tiempo. Pero Él dijo, y el Dios que levantó al Señor Jesús también nos levantará con su poder. Me levantará, escúchame, en el tiempo presente y me levantará en el tiempo futuro. Porque no solamente se resucita de la muerte. Ustedes saben que hay muchas cosas que mueren en nuestra vida: sueños, salud, prosperidad, relaciones. Pero Él dijo, el Dios que levantó a Jesús también te levantará con su poder. Te levantará hoy y te levantará mañana cuando la trompeta suene en los cielos. Esa es la esperanza de todos aquellos que miran la tumba vacía. Dale un aplauso fuerte al Señor y ponte de pie, por favor.